Bien, ok, vamos a trabajar con ejercicios de asociación de resistencia en series y en paralelo, ¿sí? Fíjense que aquí está el resumen de la asociación de resistencia en series y en paralelo. Fíjense que es muy similar, es muy parecido a lo de capacitadores, ¿sí? En serie las intensidades de corriente son iguales, la resistencia total es la sumatoria de la resistencia y la diferencia de potencial es la sumatoria de cada una de las diferencias de potenciales. Esto es en serie. Y en paralelo, la intensidad total de corriente es la suma de las intensidades y la diferencia de potencial son iguales. Y aquí está la manera como se calcula la resistencia total, ¿sí? Ok, vamos a hacer un ejercicio sencillito. Fíjense que tengo una asociación de resistencias en serie, ¿sí? Tengo el valor de cada una de las resistencias y voy a calcular la resistencia total y la intensidad total, ¿sí? Fíjense que esta asociación está en serie. Nos vamos, ¿sí? Aquí está la formulita. Lo primero que voy a calcular sería la resistencia total. Según la fórmula, la resistencia total sería la sumatoria de cada una de las resistencias. Ok, lo calculo. Resistencia total va a ser igual. Fíjense que cuántas resistencias tengo, 3 resistencias, sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Resistencia total va a ser igual a la resistencia 1, ¿cuánto vale? 1 ohm, más la resistencia 2, que vale 2 ohm, más la resistencia 3, que sería 3 ohm. Si sumamos, resistencia total va a ser igual a 1 más 2, 3 más 3, 6. ¿Qué difícil es eso? Nada de difícil, ¿sí? Ok, eso me quedaría en una sola, que sería así. Esto sería la diferencia potencial total, sería 60 voltios. Y aquí sería la resistencia total, ¿sí? ¿Tengo cuánto vale la resistencia total? Sí, son 6 ohmios. ¿Tengo cuánto vale la diferencia de potencial total? Sí, son 60 voltios. Por la ley de Ohm, puedo calcular la intensidad de corriente. ¿Qué dice la ley de Ohm? Resistencia va a ser igual a diferencia de potencial entre intensidad de corriente, ¿sí? Por aquí está en el formulario, aquí al final está la ley de Ohm, ¿sí? La aplicamos, la ponemos aquí en práctica, la agarramos, la ponemos en práctica, ¿sí? Porque fíjense, yo conozco la resistencia total, conozco la diferencia de potencial total. Aquí lo que hago es despejar. Aquí lo ponemos RT y T. Despejo, este pasa para acá, este pasa para acá. Intensidad de corriente total va a ser igual a diferencia de potencial total entre resistencia total. ¿Qué hacemos? Sustituimos los valores. Colocamos aquí. Intensidad total de corriente va a ser igual a la diferencia de potencial, que son 60 voltios, dividido entre la resistencia total, que son 6 ohm. Intensidad total, dividimos 60 entre 6, me da 10. Y la unidad de la intensidad de corriente es el ampere. Esas unidades las tienen ustedes en el cuaderno, las unidades de la resistencia, las unidades de la diferencia de potencial y las unidades de la intensidad de corriente. Fíjense que ya encontré lo que andaba pidiendo, lo que me estaban pidiendo, que sería la resistencia total y la intensidad total de corriente. Sencillo.